Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Este año exploramos el diálogo con el universo. Hola a cada uno de ustedes. De nuevo nos encontramos en un episodio donde vamos a seguir desarrollando el diálogo con el universo. Mi nombre es Isidro Solórzano, soy fundador de Sabio, Sistema de Armonización Bioenergética, y una de las cosas que nos encanta es que nosotros podamos seguir creciendo y descubriendo en cada cosa que vamos viviendo. Hoy precisamente vamos a tratar de descubrir cosas en nuestras vivencias. Todo el mundo tiene vivencias o todo el mundo siente que tiene vivencias. Cuando uno quiere ir definiendo algunas cosas, uno de los recursos que podemos tener es ir a un diccionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, el diccionario nos va a dar algo muy técnico, pero no importa, nos puede servir como para ayudarnos a ubicarnos. El diccionario dice que vivencia es la experiencia que se tiene de algo, ¿no? Por ejemplo, de un viaje o el hecho de experimentar algo, ¿no? La vivencia de una madre que fue marcada intensamente por el nacimiento de su hijo, por ejemplo, ¿no? El hecho de estar vivo también se refiere a vivencia. Pero ¿cómo lo vamos a tomar nosotros? A mí me interesa eso. ¿Cómo lo tomamos nosotros esto? Vamos a darnos cuenta que vivencia es el hecho de vivir o de experimentar algo dándole un significado de estar presente en ese momento. Ay, ¿qué es significado? Bueno, significa cuando yo le pongo significado a algo, esa persona o esa cosa pasa a ser muy importante para mi atención. Por ejemplo, a mi hijo le voy a dar mucho más significado que a un chico que veo en la televisión o que veo en cualquier lugar. Por más que sé que ambos son seres humanos que son valiosos, pero el significado que le doy a mi hijo es, digamos, mucho más intenso. Entonces, las vivencias dependen de ese significado que voy dando a las cosas. Dos personas pueden vivir un mismo hecho, por ejemplo, un viaje, y las dos pueden haber hecho viajes distintos, ¿no? Una puede realmente ser feliz en ese viaje y la otra puede haberlo vivido como una desgracia. Es increíble, pero esto puede llegar a pasar. Entonces, depende de cómo es el significado que voy dándole a la vivencia, nosotros vamos a ir descubriendo en la vida distintas cosas. Creemos que porque cada uno de nosotros, digamos, tuvimos una vivencia, ya descubrimos algo en ese cacho de vida que sucedió, ¿no? Pero resulta que no siempre es así. Una persona puede llegar a vivir algo y no tener importancia para ella, ¿no? No sentirlo importante, no vivirlo como que estoy vivo en esa situación. Lo que sucede es que la vivencia es un proceso interno y allí, para poder llegar a la vivencia, son muchos los factores que están funcionando para eso. Por ejemplo, ¿por qué le respondí así a mi suegra? Como en la misma situación, con otra persona no me salió esa respuesta, ¿no? Allí hay una vivencia que hizo que en mí se pusiera en marcha todo un mecanismo para poder responder. O por ejemplo, ¿qué me dice
el inconsciente en el sueño que tuve anoche. Entonces, cuando ese sueño puede llegar a ser una vivencia, cuando yo puedo descubrir qué es lo que me está diciendo mi inconsciente para, para poder evolucionar en esta vida. Ahora, tengo que recordar que yo y mi inconsciente somos lo mismo, o sea, los dos estamos evolucionando, pero el trabajo que nosotros hacemos es como seres humanos, y como seres humanos tenemos una visión limitada de las cosas. Bien, saben que nosotros aplicamos Sabio y muchos de ustedes son armonizadores y vieron que cuando vamos aplicando, vamos armonizando, Sabio es sobre todo práctico, ¿no? No es algo que uno viene a estudiar una teoría, no es una aplicación, uno aplica Sabio y en la medida que se lo aplica, vamos aprendiendo cosas, ¿no? Vamos teniendo vivencias que hacen que eso cada vez sea más rico. Y cada vez que hago otra armonización, tengo la experiencia anterior que me va respaldando y entonces con el tiempo es mucho más rápido y mucho más rico, aunque sean cosas muy comunes las que estoy armonizando. Entonces, lo importante es que cuando nosotros aplicamos esto, nos damos cuenta que las personas responden desde cierto significado, desde cierto punto de vista, ¿no? Desde cierta manera de vivir las cosas. Y esas maneras de vivir las cosas muchas veces son repetitivas, muy repetitivas. Entonces, vamos a clasificar como dos niveles de vivencia y vamos a hablar de la conciencia. Porque yo, para poder hacer esta vivencia, tengo que tener conciencia de esa vivencia. Esa conciencia tiene por lo menos dos niveles. Saben que en el año 800 un monje clasificó a la conciencia en 10 niveles, ¿no? Que a mí no me interesa clasificarlo así como si fueran estratos, ¿no? Sino que en lo práctico tenemos que poder ir viéndolo. Entonces lo vamos a ver de dos maneras. Vamos a verlo como conciencia automática, que tiene dos niveles también, o como conciencia despierta. Entonces, como conciencia automática, yo voy funcionando en el mundo como funcionan todo lo vivo. Por ejemplo, una planta tiene conciencia vegetal, tiene una conciencia de planta. Por eso es que puede crecer, puede defenderse, puede relacionarse con otras plantas. Por ejemplo, ante ciertas invasiones, puede generar ciertos productos para poder defenderse. Entonces, de alguna manera, tiene conciencia de planta. Los minerales tienen conciencia de forma. Entonces, la diferencia que tenemos nosotros con ellos es que nuestra conciencia es de totalidad, de unidad, no de fragmentación. Pero normalmente estamos en la conciencia automática donde hay división, hay fragmentación. ¿Y cómo es esa conciencia automática donde hay división? Les dije que había dos niveles de eso, ¿no? Una, podríamos decir que es totalmente automática. Y entonces, lo que la conciencia necesita es sobrevivir al instante siguiente. Entonces, la conciencia está para asegurarme de que yo pueda seguir viviendo al instante siguiente. En realidad, también eso lo tienen las plantas. Entonces, otra característica que tiene esa conciencia es que toda la conciencia es externa. Todo lo que me llega me está llegando por los cinco sentidos. Y me cuesta darme cuenta que me está llegando a un proceso interno donde yo lo estoy viviendo de una manera original. Me parece que todo el mundo lo vive de la misma manera.
Así sucede con lo automático. El ser humano es sometido por el impulso de supervivencia, por el impulso de reproducción. Ahí está jugando todo lo sexual, la competencia, el compararme, por la necesidad de seguridad y por la necesidad de sostener su imagen. Esto hace que nosotros gastemos mucha energía solamente en eso. Y entonces nos quedamos sin resto para el proceso evolutivo interior. Otra característica que tiene esta conciencia automática es que se mueve por la necesidad. Entonces, si yo me estoy moviendo por la necesidad, estoy lento. Primero viene la necesidad y después resulta que me muevo. Pero el hombre podría anticiparse a eso y poder moverse antes de que esté la necesidad. Y entonces no va a llegar la necesidad a ser propiamente una necesidad porque ya va a estar resuelta. Pero claro, para eso tengo que empezar a estar despierto. Saben que una de las cosas que uno descubre es que la abundancia está siempre presente. Pero claro, desde la conciencia dormida no puedo descubrir eso. Siempre primero me llega la necesidad. Ahora, hay un segundo nivel de esta conciencia automática que podríamos llamarla conciencia automática condicionada por valores, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la escuela y nos forman, nos dicen que estamos formándonos para valores. Y entonces esos valores son impuestos desde afuera por la autoridad. ¿Y quiénes son la autoridad? Y nuestros papás, los profesores, el gobierno, la televisión, Internet. Todas esas cosas que me están impactando y que yo lo acepto como autoridad, pasan a condicionarme. Qué bueno que darse cuenta de eso. Es importantísimo darse cuenta. Porque en ese caso me doy cuenta que yo llego a dar la vida por un valor que es externo a mí. Por ejemplo, me impusieron el valor de patria y resulta que también a una persona de otro país le impusieron el valor de patria. Entonces llega un momento que se produce un conflicto, una guerra, y estamos luchando los dos con un valor externo, ambos con un valor externo. Y sin embargo, uno les pregunta a ellos y ponen por encima, pueden poner por encima el amor, ¿no? Pueden poner por encima la dignidad, pero en ese momento la conciencia automática hace que tengan que cumplir con esa orden externa. ¿Se dan cuenta? Qué bueno que sería poder darse cuenta y descubrir eso. Hay historias muy interesantes que alguna vez las podríamos ver. Otra, otro aspecto de la conciencia automática condicionada por valores es que son utilitarios. O sea que siempre nos estamos moviendo hacia logros, ¿no? Queremos tener logros. Pero no solamente nosotros queremos tener logros, sino que los otros también quieren tener logros. Y entonces toda la educación está puesta en función de logros, tanto para nosotros como del otro. Fíjense que, por ejemplo, los colegios son trabajados de tal manera que están enriqueciendo los bolsillos de personas que, digamos, están enseñando. Y uno dice, bueno, por supuesto que tiene que ser así. Claro, pero no lo vivamos como un valor interno, es un valor externo. Darse cuenta que es valioso eso, pero es un valor externo. Lo importante de esto es darme cuenta cómo es que funciona este mecanismo. En la medida que yo me doy cuenta cómo funciona, estoy siendo mucho más libre que aquellas personas que están respondiendo a organizaciones o
a imposiciones externas. Otro aspecto de esta conciencia es que es regido por emociones. La bronca, el engaño, estoy atrapado por los deseos, por ejemplo, de la propiedad o del sexo o de la comida o de la fama o de descansar, ¿no es cierto? Entonces, en realidad lo que me está moviendo es algo externo. Solamente tenemos que darnos cuenta. Después va a venir la acción misma de la conciencia que al darse cuenta nos va a ir despertando cada vez más. Otra cosa que podemos tener en cuenta en esto es que nos paraliza el miedo y la culpa. Son dos cosas con que nos condicionan casi todas las religiones, no puedo decir que todas, pero casi todas las religiones manipularon mediante la culpa a la humanidad en otro tiempo, incluso en este tiempo también. Es tan paralizante esto que cuando las personas se sienten culpables o sienten miedo, necesariamente responden de acuerdo a quien está imponiendo las cosas. Esa respuesta puede ser de enfrentamiento, pero también puede ser de huida, ¿no es cierto? Incluso puedo llegar a la violencia. Las guerras son parte de esa respuesta. Esas guerras están impregnadas de valores. Cada uno de los que van a esas guerras están convencidos de que lo hacen por algo totalmente noble y hasta llegan a creer que son pensamientos propios. Solamente tenemos que darnos cuenta de esto. Vamos al otro. Ya dijimos que hay dos niveles de conciencia, una dormida que tiene dos niveles y ahora una despierta. Generalmente, al principio, cuando uno empieza a despertar, hay un darse cuenta. Saben que nadie puede despertar a otro la conciencia. Yo no puedo despertar la conciencia de ustedes y ustedes no pueden despertar mi conciencia. Eso es un proceso interno. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Algunos inmediatamente se abren a un impulso de rebeldía y resulta que ese impulso de darse cuenta que es manipulado. Yo me acuerdo de un caso donde una persona había descubierto que los Reyes Magos no eran reales, no eran, digamos, que actualmente no venían los Reyes Magos. Y estaba tan creída hasta ese momento que los Reyes Magos venían, que cuando descubre le viene un enojo tan grande que posteriormente cuando crió los hijos, una de las primeras cosas que hacía era decirle, pero no creas en los Reyes Magos, ¿no? Entonces, esa persona hizo un proceso de conciencia de darse cuenta del engaño que había. No es un engaño propiamente porque, digamos, es una costumbre, pero ella lo vivió como un engaño y que después quería ya defenderlo a los hijos de esa situación y que no tuvieran que pasar por eso. Bien, si ese despertar es en masa, es decir, me doy cuenta de golpe de cómo es lo verdadero, o me doy cuenta de golpe de toda la mentira que hay en este mundo, eso puede ser terrible, terrible. Y son personas que pueden llegar a vivir experiencias de desdoblamiento, experiencias donde eh, eh, emocionalmente estar desequilibrados por un tiempo hasta que logran acomodar su conciencia y empiezan a funcionar de una manera más lógica. Pero en este mundo siempre se tiende a que las cosas son externas. Cuando uno descubre que todo el mundo es interno, todo es según cómo lo percibo, eso es, por un lado, maravilloso, y por otro lado, como estoy con todos los condicionamientos todavía y sé responder de acuerdo a lo que otro me había enseñado, todavía no tengo mis propios recursos, entonces sufro mucho. Quiero seguir funcionando como funcionaba antes. Imaginemos que alguien, por ejemplo, estaba muy apoyado en una oración cortita, en algo que se llama jaculatoria. Cuando descubre esto, se da cuenta que era un mecanismo, pero es un mecanismo de seguridad. No está mal hacerlo,
pero se da cuenta que es inútil, que no es necesario. Pero por otro lado, hay un lugar del corazón que quiere seguir haciéndolo. Y está bien que lo haga, no está mal que lo haga, pero va a ir limpiándose toda esa información. Si ese despertar empieza a ser gradual, entonces se van realizando, digamos, descubrimientos que al principio la persona, digamos, va dándose cuenta que esto no es real, esto debe ser de otra manera o es de otra manera, le empiezo a poner una luz distinta a cada uno de los elementos y entonces tengo tiempo como para ir acomodándome y encuentro generalmente alguien externo que puede ayudarme, ¿no? Ese es el sentido que tenían los maestros en Oriente. El maestro iba canalizando al discípulo como para ir orientándolo en la medida que él iba descubriendo el proceso hasta que lograba la apertura total. Entonces, ese maestro externo lo va guiando hasta que el maestro interno puede tomar las riendas de la situación y entonces uno tiene algo que se llama autoridad interna. Si la persona crece en el amor, tarde o temprano siempre se va a independizar. Y esa independencia va a venir juntamente con el desarrollo de la autoridad interna. Cuando uno tiene esa autoridad interna, las decisiones están hechas desde el amor. Recuerden que el amor es decisión y no sentimiento. La degradación de la vivencia del amor se la llevó a que sea sentimientos, pero en realidad el amor son decisiones que se hacen desde el corazón. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a vivir en esto? Se da cuenta que no está separado, se da cuenta que es una unidad con todo el universo, con todas las personas, aún con el enemigo. Soy una unidad. Entonces, el enemigo me está dando un mensaje desde un lugar que yo no lo quiero recibir. Aquellos que están despiertos aceptan ese mensaje y pueden transformarlo en algo muy valioso. Y además de eso, se dan cuenta que están regidos por la vida. La vida misma es la que nos está rigiendo a nosotros. Y entonces viene un estado de aceptación donde descubro una experiencia de unidad. Esa experiencia de unidad es con lo demás y con el universo. ¿Quién tiene esta experiencia? Vive en interdependencia. O sea, no hay separación entre yo y el otro. Somos lo mismo, estamos trabajando lo mismo. Acá yo estoy haciendo el video, ustedes lo están recibiendo, pero en realidad yo le estoy hablando a mi misma conciencia que está en ustedes, pero soy yo que está en ustedes aprendiendo. Y en el otro lugar estoy yo que soy la misma conciencia que está haciendo que ustedes puedan ir despertando. Entonces, una de las experiencias que van pasando es que descubrimos que hay multitud de dimensiones, que los científicos quieren demostrarlo en el laboratorio, pero cuando uno está en la conciencia, ya sabe que hay una multitud de dimensiones, pero hay dos que tenemos que tener muy en cuenta. Una es darme cuenta de lo que no es y también abrirme a lo que es. Entonces, cuando me doy cuenta de estas dos dimensiones, yo puedo trabajar lo que no es, darme cuenta que esto no es, darme cuenta que esto no es vida, que esto es automático, que esto es impuesto. Y entonces la conciencia, lo que es de la conciencia, va a ir despertándose y alimentándose a sí mismo en ese proceso de unidad. Otra cosa es que, digamos, nos sentimos no separados de los otros, ni de la naturaleza, ni del mundo, ni del universo. Soy uno con todo ello. O sea, que todo está en uno y uno está en todo. Digamos, esto que es una frase tan simple, cuando uno la descubre y en uno se transforma en vida,
podemos llegar desde lo más denso y lo más material a lo más sutil. Y no despreciamos ni a lo material ni a lo sutil. Ambos se están ayudando mutuamente. Tengamos en cuenta que somos un fractal de conciencia, ¿no? Es muy interesante estudiar lo de los fractales, porque como somos un fractal de conciencia, soy ese pedacito tan chiquitito que está en este mundo, ese puntito que está en este mundo, pero también soy el universo, porque ese mismo fractal representa las dos cosas. Y recordemos que en la realidad esencial, que eso es lo que somos, no hay opuestos. El cerebro no puede trabajar con esto, pero nuestra conciencia se da cuenta que somos amor y que no hay opuestos, solamente somos amor. Bien, descansamos un poquito, vamos a tomar el cuaderno y vamos a escribir 3 situaciones donde no me daba cuenta que había una respuesta en el universo. Cuando aquella señora que aprendió a hacer el testeo le preguntó a una planta si estaba cómoda en el lugar donde estaba y el testeo le dijo que no, para ella eso fue un descubrimiento que podía conectarse con las plantas. Eso es un mensaje del universo. Quizás ustedes en algún momento pasaron por alguien que quería enseñarles el testeo y no supieron recibir el mensaje del universo. Bueno, si hubiera otras experiencias como esta, anótenla en el cuaderno. Nos vamos a ver en el próximo episodio en unas pocas semanas. Para cualquier información, ustedes pueden entrar en www.sabio.com.ar. Allí hay mucha información, les va a encantar. Nos vemos en el próximo episodio.